Buenas para todos, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente en un nuevo episodio de Pensando Uruguay. Esta vez nos acompaña David Altman. Es un honor para nosotros recibir a un uruguayo que ha tenido tanto éxito en la academia en el exterior. David Altman es profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, se ha enfocado en distintos temas, en temas de democracia, de política comparada, instituciones, pero en particular un tema por el que David se ha destacado mucho y sabe mucho, y no, sin temor a equivocarme, podemos decir que es de las personas que saben más del mundo de este tema, es de democracia directa, que es un tema, bueno, tan vigente y tan actual en nuestro país, en Uruguay, desde que, bueno, todo indica, resta confirmarse, pero todo indica de que vamos a tener en los próximos meses un nuevo referéndum sobre la ley de urgente consideración. Así que bueno, David, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto estar conversando por acá contigo. El gusto es todo mío, Agustín, así que soy todo vuestro y es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y siempre, aunque más no sea virtualmente, es un gusto estar en el paisito. Cómo no, bueno, con David nos conocimos en Boston. Esto no tiene tanto glamour como cuando nos conocimos en Boston. La Es única vez verdad. que fui a Boston por una actividad del SED, que teníamos la oportunidad, bueno, conocimos a David Altman y a Rosana Castiglioni, también politóloga destacada uruguaya, que además casualmente está casada con David. Eh, y bueno, estuvimos cenando de ahí, la verdad, tuvimos muy interesantes conversaciones. Bueno, algunas de esas conversaciones son las que estuve recordando esos días y por eso te escribí para charlar. Para arrancar, David, como un poco para ir a lo más básico de cuál es la importancia, cuáles son las virtudes, cuál es el estado del arte de la democracia directa en el mundo y bueno, y en particular en cómo se complementa con la democracia representativa en la cual nos regimos normalmente, ¿no? ¿Qué podemos decir para explicar el valor de eso? Que empezaste pegando acá en la yugular, porque es una pregunta muy difícil de responder. A ver, yo encuentro que la democracia directa es un grupo de instituciones democráticas que le permiten justamente a la democracia representativa, a esta democracia lenta, parsimoniosa, discutida, dialogada, justamente sintonizar más finamente con la ciudadanía. Y es un grupo de instituciones, ¿verdad? La democracia, cuando hablamos de democracia directa, nos estamos refiriendo a un montón de instituciones y mecanismos, algunos de ellos con efectos radicalmente contradictorios con lo que uno buscaría o lo que anhelaría, sea de un lado o del otro. Y el estado del arte es difícil de resumirlo, pero depende en qué contexto y sobre qué aspecto de la democracia directa estemos trabajando. Así como con la democracia en general, ¿verdad? Me refiero a la democracia representativa, a los sistemas electorales, a un montón de aspectos y de dimensiones que es difícil resumirlo en un pedacito. Sí, lo que puedo decir es que efectivamente el caso uruguayo, obviamente a los uruguayos nos interesa un poco más estos días por la entrega de las firmas, porque estamos a puertas de un potencial nuevo referéndum. Ahora, este bicho referendal no es algo nuevo en el Uruguay. La institución del referéndum en Uruguay es incluida en la Constitución de la República del año 67, justamente con la caída del colegiado, pero la iniciativa popular de reforma constitucional ya está desde 1934. Es decir, Uruguay en el barrio es uno de los países que tiene la experiencia más larga y consolidada en temas de democracia directa, inspirado, y acá podemos ya hablar un poco de historia, pero indiscutiblemente el rol del Pepe Valle con su visita a Francia y a Suiza, cómo permeó la idea del colegiado, la idea de la democracia directa, o sea, lo uruguayo y lo suizo no es tan raro. Obviamente somos absolutamente distintos en todo lo demás, pero empezando por el federalismo, empezando por lo multiétnico, multiidiomático, multireligioso, multitodo, ¿no? Uruguay casi está en las antípodas, pero sí los constituyentes
entre comillas, importaron o se nutrieron de ideas que ya estaban en algunos lados de Europa un poco más consolidadas. Y acá estamos. Quizás un nuevo referéndum, podemos charlar sobre los mecanismos de referéndum, de iniciativas populares. Uruguay, si bien, de vuelta, si bien tiene una tradición más larga que otros países del barrio, no es el paraíso en términos de democracia directa. Hay muchos aspectos que en Uruguay se podrían ajustar y se deberían ajustar para que esto funcione mejor. Pero una de las maravillas que tiene la democracia directa, de vuelta, es esa facilidad que te permite hacer en momentos de estrés como una sintonía fina entre las élites políticas y la ciudadanía en general. Y eso es muy sano para la democracia. Está interesante. Yo me acuerdo cuando que estuvimos conversando, estaba, ya hace un par de años de esto, Larrañaga estaba con aquello, una reforma constitucional, pero también la reforma constitucional era una excusa para lograr poner la agenda de la seguridad pública que tenía, probablemente leía Larrañaga, en la ciudadanía, un clamor que el gobierno no estaba respondiendo, iba por ahí. Me acuerdo que vos me explicaste que como en los 90, corregime cómo fue que lo podés haber planteado, pero que en los 90 el Frente Amplio perdía las elecciones, pero encontraba en algunos referéndums, el Frente Amplio y la izquierda en general, la forma de canalizar descontentos de forma institucional, y bueno, y eso hizo muy sólida ese proceso, a pesar de que el Frente Amplio perdía, lograba ganar algunas batallas a través de la democracia directa, y yo te digo, lo de Larrañaga también te parecía como saludable el término válvula de escape, ¿te parece correcto? Yo el otro día en Twitter utilicé el término válvula de escape y alguna gente dice, no, pero la democracia es mucho más que una válvula, la democracia directa es mucho más que eso. Es eso, ¿no? Es como cuando los que fueron elegidos no están respondiendo finamente, hay un camino por el cual la gente puede... Exactamente. Sí, yo de hecho uso el término válvula de escape justamente para situaciones de estrés que de otra forma en muchos países, acá en Chile, por ejemplo, no tienen otra forma de canalizarse que la explosión, ¿verdad? Claro. Lo que logra la democracia directa es justamente canalizar deseos ciudadanos o demandas ciudadanas, sea para evitar un cambio o para hacer un cambio, independientemente de cuál sea el mecanismo de democracia directa que estemos usando, y te permite justamente darle forma a eso y evitar explosiones. Claro. Y de hecho, en última instancia, uno se pone a pensar, y claro, pensar en una constituyente como la que estamos viviendo aquí en Chile, en un contexto como el uruguayo, el suizo, el de Oregon, el de Washington State, California, es como hasta raro porque justamente la propia Constitución te permite ir haciendo una suerte de sintonía fina y hacerle pequeños arreglos de forma tal que no tengas que hacer borrón y cuenta nueva. Claro. Si justamente la vamos cambiando de a poquito, la lógica de la reforma el todo o nada pierde un poco de sentido. Y desde esa perspectiva yo creo que efectivamente es muy difícil entender, o a mí me costaría mucho entender la historia política uruguaya desde la reinstauración democrática en el 85 al día de hoy sin prestarle atención a la democracia directa, porque muchos de los temas, sobre muchos de los temas que nos parecieron urgentísimos en su momento, hubo una catarsis y el soberano se expidió. A veces uno gana, a veces uno pierde, pero es parte del juego y está bárbaro que así sea. O sea, yo no le veo nada... Y entonces, pues, podría ser, porque en general uno lo ve estas instancias como un momento favorable para la oposición. Perfectamente esto podría ser un momento de consolidación política del gobierno, si gana el referéndum y legitima, más en el caso específico, pensando, ¿no? La LUC, que es en buena medida el resumen de buena parte de lo principal del programa del nuevo gobierno, bueno, si logra esa bendición popular, podría, no necesariamente en general uno piensa, y sobre todo por los 90, que esto juega a favor de la oposición, no tiene por qué ser así. No, para nada. Es más, uno podría ponerse, si uno se pone muy estricto en situaciones hipotéticas, en la medida que los ciudadanos constantemente le ganemos
a los representantes, las pulseadas, sea a través de referéndums o sea de iniciativas populares, nos estaría diciendo que algo no está funcionando muy bien en nuestra democracia representativa, justamente porque los representantes no estarían decodificando el sentir de la ciudadanía. Entonces, ¿cuánto es lo razonable esperar de que se aprueben los mecanismos de democracia directa? Bueno, eso depende en los contextos. Habiendo dicho eso, también es cierto que en algunos momentos llevan a que la democracia directa se instrumentalice con otros fines, que es simplemente una otra arena de competencia entre la oposición y el gobierno, independientemente del tema que se esté transando. Esto se ve mucho en Suiza, por ejemplo, y te digo Suiza porque es el patrón oro de la Es el democracia campeón directa, mundial de esto. por lejos, ¿verdad? Por lejos. Y en Suiza ellos tienen, bueno, 4 fines de semana durante un año regular, si hay elecciones son 3 fines de semana, donde deciden asuntos federales, cantonales y locales en votos directos, ¿verdad? Y, y sí, efectivamente, hay, no todo lo que se intenta cambiar o lo que se intenta, todo cambio que se intenta evitar, significa pura y exclusivamente el tema bajo consideración, sino que hay una instrumentalización. Hay partidos muy más minoritarios en Suiza que dicen, bueno, largamos una iniciativa, ¿por qué? Porque gano titulares, gano movilización de mis cuadros, gano esto. O sea, y si apruebo esto, bárbaro. Y si no, bueno, mala suerte. Yo igual logré mi objetivo. Entonces, es como que uno juega este juego y hay muchos planos que se pueden mezclar. Usualmente cuando más aceitado es los mecanismos de democracia directa, uno espera y ve de que más concentrado en el tema sustantivo Claro, la gente está, y no se usa claro. tanto como una pulseada pro contra gobierno. Claro, 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 claro. ¿Y te parece en este caso que puede operar como una elección de medio término? Que en Uruguay no hay elecciones de medio término. En Uruguay tenemos un sistema, ¿no? Que cada 5 años nos jugamos todo y después 5 años descansamos. Salvo que pasen estas cosas. Y en este caso, y sobre todo por la agenda que se pone en cuestión, que es, a ver, una agenda de seguridad un poco más dura, una agenda de busca cierta eficiencia económica, una agenda de transformación educativa, más allá si lo logra o no lo logra. Lo que enuncia esta ley es buena parte como de lo que el gobierno, de los principales banderas del gobierno cuando arrancó. Y bueno, 2 años y poco después, o cerca de 2 años después de asumido, va a tener que enfrentar. Al final, en este caso, ¿te parece que más que de iniciativas concretas puede terminar siendo como una elección de medio término, un plebiscito de medio término para el gobierno? Bueno, puedes, a ver, obviamente va a haber gente que lo va a interpretar así, hay gente que no lo va a interpretar así, depende de qué lado uno se encuentre, si se ve victorioso o se ve derrotado, en caso de que esto funcione. Acá hay un problema que contamina esta pregunta que tú me estás haciendo, que es el efecto de aprobar una LUC propiamente, que no es solamente una LUC, sino que es una ley ómnibus. Entonces, si nosotros tenemos el derecho constitucional de ir contra las leyes, cosa que me parece muy razonable que lo tengamos, el tema es que también puedes ir con un referéndum ómnibus. Y acá hay una tensión muy importante, justamente porque tenemos una ley ómnibus de urgente consideración, un referéndum ómnibus, porque vamos contra 135 de los casi 500 artículos, y se están encontrando 2 tranvías, y ahí hay un problema. Y hay un problema, y esto se expresa muy claramente en la jurisprudencia que se relaciona a la democracia directa, cuando usualmente se habla la regla del sujeto único. Cuando haces una iniciativa popular, o casi todos los lugares donde existe, la iniciativa tiene que ser muy delimitada y muy clara sobre una sola temática, Claro. justamente para evitar el log rolling, ¿no? El intercambio de favores o los polizones, porque si algunos quieren A y otros quieren B, evitar que A y B sumen para evitar la confusión del lector. O sea, básicamente está lo que en inglés se llama the single subject matter, ¿verdad? La regla del sujeto único. Y tiene un montón de razones por las cuales existe. Y esto acá es imposible de hacer. Es imposible de hacer porque
son 135 artículos. ¿Y qué pasa si yo estoy de acuerdo en derogar 100, pero no 35? Idealmente, esto tendría que haber sido desde el principio distinto, ¿no? Como que cada materia política sea una legislación independiente, y sobre cada legislación independiente la gente pudiese reaccionar. Entre ellas cosas, hacer un referéndum, para evitar este lock rolling y evitar estos polizones que a veces pueden caer en el juego político, en los cuales todos nos podemos ver vistos, ¿no? Tanto gobierno como oposición, de un lado o del otro. Pero que tenemos un problema en esa materia, tenemos un problema, seguro. Está bien, está bien. Te llevo un poquito para el otro lado de la cordillera, pero vinculado, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se perfecciona una democracia, de qué cosas son buenas, malas. Claramente, digo, no descubro nada con lo que voy a decir, pero obviamente en Chile en los últimos 2 años pasaron muchas cosas muy impresionantes, ¿no? Todos, y yo lo repasé particularmente, es muy fácil encontrar spots en Uruguay. El que más me llamó la atención es uno del 2009 de la Fórmula Mujica Story, reivindicando el modelo chileno y diciendo, hay una propaganda que el Pepe Mujica decía, los socialistas chilenos son bárbaros, crecen y reparten, crecen y reparten. Y a la derecha también, ¿no? Claramente, y bueno, y de golpe algo empezó a crujir, eso es evidente, pues haber distintas lecturas. La pregunta concreta, y pidiéndote capaz que una opinión más general, pero concretamente, ¿te parece que el problema está centrado en un déficit de democracia, en un déficit de representatividad? Bueno, la falta, no sé si de democracia directa, pero en términos más generales de canales adecuados para transmitir, de correas de transmisión institucional de los intereses y las preferencias de la gente a los gobernantes, o el problema central está en otro lado? No, yo creo que muchos de los problemas que tuvimos en Chile y que vemos y todavía se sienten de forma cotidiana, guardan relación con el sistema político. Un sistema político que muy segmentado, muy estratificado, en un país que desde una perspectiva uruguaya tiene hasta un aroma clasista. Hace unos días Andrés Malabún, y perdón te interrumpo, decía, la sociedad uruguaya, en esta misma entrevista, en este mismo lugar, me decía, lo que pasa es que Argentina y Uruguay son sociedades plebeyas. Chile no es una sociedad plebeya. En Chile todavía puede pasar, o hace no tanto pasaba, que en un ómnibus un morocho se parara para darle el asiento a un blanco bien vestido. Eso en Uruguay y en Argentina no pasa. Sí, hay algo de eso, no me refiero al ejemplo del ómnibus, pero sí, pero efectivamente, desde una perspectiva más nuestra, a mí Chile siempre me sorprendió eso, ¿no? Aparte una sociedad muy con niveles de violencia que siempre me llamaron la atención desde que yo llegué en el 2003, acá casi 20 años, y yo no recuerdo una manifestación importante que no haya terminado con heridos graves. No recuerdo una. Desde los portuarios en Valparaíso, los estudiantes, los pingüinos, o sea, por todos lados, de unos u otros. Y eso a mí personalmente siempre me llamó la atención, y me llamó la atención como que la búsqueda, la única forma de que te escuchen acá, o que te escucharan, y esto sí se relaciona directamente con tu pregunta, era cortando la Alameda, ¿no? La Alameda sería el 18 de julio, para poner un nombre. Y efectivamente, yo creo que el sistema político chileno pecó de creerse que el juego estaba ganado, que esto había una estabilidad sobre la cual no era necesario tomarle el pulso a la ciudadanía, y que estaban, ¿cómo ponerlo?, en cierto sentido blindados frente a shocks de bronca, a frustraciones, donde aparte se mezcla con un componente un tanto elitista tecnocrático, para poner un nombre, ¿no? La cosa no, eso es político. Bueno, sí, obvio, todo es político, ¿no? Y yo creo que acá tanto la Concertación como Chile Vamos, ¿no? El centro izquierda y la centro derecha pecaron de no querer ver la realidad. Y bueno, y eso llevó a que
que se mostraran las enormes vulnerabilidades que había, y ojo, también mucho de la explosión que vivimos en Chile es en parte producto del propio, es hija de su propio éxito, en cierto sentido, ¿no? Porque vos generás una suerte, Chile generó una suerte de revolución de expectativas crecientes, como decía Lerner ya en los años 50, cuando hablaba de Turquía, y no se supo trabajar con eso, se generó un endeudamiento notable, y en algunos momentos de una frustración, que bueno, que vimos el estallido de octubre, ¿verdad? Pero eso, y en ese famoso lema que se usó, no son 30 pesos, son 30 años, había un componente de dar en el clavo, porque efectivamente mucha gente se sintió no invitada a esta fiesta. Es más, era flor de fiesta, que decían que había flor de fiesta y no te dejaban entrar. A pesar de que eso vos podías consumir más, te podías endeudar más, pero claro, pero a la larga generaba un montón de problemas que no se prestaron atención, ni por la izquierda ni por la derecha, obviamente. Entonces, el sistema, Claro. y ojo, esto también lo tenés que ¿Y cuál es el verificar. disparador? Pero David, ahí, ¿cuál es el otro día también porque uno mira los indicadores, uno puede entender que en Chile hay muchas injusticias y hay mucha desigualdad y todavía hay pobreza, pero hay menos pobreza y menos desigualdad monetaria al menos que cuando empezó la democracia, que cuando volvió la democracia. La democracia chilena redujo la pobreza absoluta y redujo la desigualdad que sigue siendo muy alta. La pregunta es, ¿cuál es el disparador entonces? ¿Por qué esto se da ahora y no se da en los 90 que había más pobreza y desigualdad? Vos hablás de las expectativas, al final se frenó la mejora, es en términos relativos y no absolutos. Bueno, a ver, todo en términos generales es relativo. Que vos le digas a alguien, no, pero mirá que la pobreza en Chile era Sí. 50% y ahora ¿Vos sabés es un cómo estaba tu 10%. abuelo? ¿Vos sabés cómo estaba? Y a mí qué me importa cómo está mi abuelo. Exacto, o sea, no, está bien. Yo creo que nadie desconoce el crecimiento económico muy vigoroso que tuvo Chile durante un par de décadas después de la caída de la dictadura. Eh, pero de vuelta, acá hay un tema de frustración, de vulnerabilidades en sectores muy, muy delicados de la sociedad. Donde para mandar al nene a la universidad vos tenías que pagar $8.000 al año, y si de dónde los conseguías, si tu sueldo eran de 300, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos entrarle al sistema de salud, al sistema de pensiones, al sistema de educación, en fin, hubo muchas cosas. Ahora, estos problemas no son particularmente chilenos. Lo que fue particularmente chileno es que la democracia, el sistema electoral y el blindaje que se había construido alrededor hacían virtualmente imposible que esta frustración se viese reflejada en mayorías en el Parlamento o en cambio de políticas. Justamente en parte también por la Claro. ausencia de mecanismos de democracia directa u otros mecanismos institucionales que le permitieran a la gente decir, hermano, sé el cable a tierra. Los partidos, con otro colega uruguayo, nosotros tenemos un artículo ya del 2011 que hablamos del desenraizamiento del sistema de partidos chilenos, ¿verdad? De ese despegue, y se rompió la polea de transmisión. Cosa que en Uruguay es mucho más difícil que suceda. Ojo, no tenemos la vacuna, puede pasar. Pero es más difícil desde el momento que vos tenés estos recursos institucionales y en cualquier minuto te meten un referéndum, en cualquier minuto te meten una iniciativa, y vos más o menos tenés que ir acomodándote. Hay una sintonía mucho más clara entre nuestros representantes y nuestras autoridades y lo que la ciudadanía quiere. Ojo, la ciudadanía, hablar de la ciudadanía también es complicado, porque hay muchos intereses, algunos contradictorios entre sí, en fin. Pero, pero bueno, eso como que te generaba incentivos para estar con las antenitas bien puestas. Acá no, Okay, porque okay. justamente hasta el 2017 hubo un sistema electoral absolutamente blindado, donde básicamente vos ya sabías cómo iba a salir el resultado del Parlamento antes que se hicieran las elecciones.
¿Por qué? Porque el binominalismo, este sistema donde estaba compuesto por distritos de 2 personas, ya era virtualmente imposible romper el equilibrio. Entonces ya sabías que acá iba a ganar A y acá iba a ganar B. Y no tenías otra forma de entrarle Claro, a la claro. toma de decisiones. Bueno, el caldo de cultivo estaba ahí. Ya muchos lo veníamos discutiendo. Ojo, es interesante también que mucha gente que escribió sobre el asunto, eh, había gente, en Chile la academia es muy internacional, hay mucha gente del exterior, y mucho, esto se veía, no digo que la gente acá no lo veía, había gente brillante, pero había como entre los que veníamos de afuera era más obvio el choque, justamente porque habían cosas que no nos parecían tan normales. Claro, 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 claro. Eh, y ¿Y hablando 10 cuál es años tu... antes de la explosión. Claro, claro. ¿Y cuál sería un pronóstico? Yo sé que es imposible hacer pronósticos, ¿no? Pero así como decís, bueno, esto de alguna forma se veía venir. Bueno, la explosión o de alguna forma llegó, no sé, a mi juicio, yo mirando como interesado en la política china, miro un corrimiento de la izquierda del discurso público muy notable. O sea, mirá los debates, vi uno de los debates entre los precandidatos de Chile Vamos, de la coalición de centro-derecha, no había uno que defendiera el gobierno. Y todos de alguna u otra forma explicaban el tema de la protección social era un tema central en todos los discursos. O sea, Total. ¿qué crees que puede pasar ahora? ¿Qué podemos esperar? O sea, vos va a volver algún tipo de normalidad, de institucionalidad, o vos crees que todavía falta que ruede y que se rompan más cosas antes que esto se empiece a ordenar? Es virtualmente imposible responder esa pregunta. Vos no te olvides que acá estamos como en 2 procesos que están yendo en tracks paralelos, pero que se contaminan mutuamente de forma muy notable. Tenemos una convención que está redactando una constitución ahora, en este preciso instante, y simultáneamente ayer terminamos las primarias por una carrera presidencial de noviembre, legislativa y presidencial, que empieza en noviembre. Entonces, tenemos 2 procesos políticos que dialogan y obviamente se miran de reojo y se influyen mutuamente, y los dos están totalmente abiertos. Es más, ahora termina la convención, supuestamente en un año aproximadamente, va a haber un referéndum de salida, ¿no? Lo que sería un referéndum obligatorio. Y ojo, yo no sé qué va a pasar ahí, porque aparte cambia la fauna totalmente desde el momento que para ese el voto sí es obligatorio. Todo esto que hemos visto hasta el momento, y esto es una de las, yo creo que de los grandes errores que cometió la centroizquierda en Chile, fue pasar a hacer del voto algo voluntario. Entonces se elitizó aún más la política. Y bueno, ahora para el referéndum de salida no va a ser así. Entonces estás metiendo 50 y pico por ciento de una masa de votantes que no sabés qué va a votar. Entonces, si uno cree, mira los momentos, bueno, sí, esto puede ser pendular como que puede ser que siga de largo, no se Claro. sabe. Pero Bien. que están mezclados es indiscutible. Ahora, tampoco, ¿no? Que como siempre uno nos vamos de un lado para el otro, ¿no? Y pasamos de que Chile era el faro de América del Sur, donde todos teníamos que mirar qué hay que hacer para crecer y prosperar y reducir la pobreza, a está todo roto y no funciona nada. Cuando estábamos charlando en Boston, el otro día ya te lo comentaba, y una idea que vos manejaste, que después me dijiste que te la habías creado junto con el Fito Garcés, gran amigo del set también, era la idea de que de alguna forma teníamos que chilenizar Uruguay y uruguayizar Chile. Como una idea que yo la entiendo, y vos corregime, de que de alguna forma, y simplificando mucho todo esto, buena parte de las virtudes de Uruguay tenían bastante para enseñarle a Chile, pero que también lo contrario, de que las cosas que no funcionaban tan bien en Uruguay, teníamos bastante para aprender de Chile. Sí, no, un poco, si te animás a explicar un poquito qué podemos entender de eso, y bueno, y atado a eso, un poco de eso, ¿qué cosas todavía en Chile funcionan, si te parece que hay, ¿no? Algo para destacar, mejor que en Uruguay, o qué cosas tenemos todavía un espejo del otro lado de la cordillera de cosas para aprender de que Chile logró resolver mejor que nosotros?
Wow, es que hacerme esa pregunta ahora es medio trampa lo que estás haciendo, Agustín. Al día de hoy yo Porque creo yo que... te avisé. No, mirá, es bien difícil. Es bien difícil porque yo no sé si es que estamos todos en esta cosa un poco tan autoflagelante como se dijo en algún momento histórico en Chile, eh, pero cuando surgió aquella idea de, yo me acuerdo, estaba exponiendo en la Universidad de la República y básicamente el Fito me dice, pero entonces vos qué querés, vos querés uruguayizar a Chile y enchilenizar a Uruguay. Bueno, en algunos aspectos sí. Y en aquellos aspectos, en aquellos momentos, yo me refería más a que eh, hay un tema político indiscutible en el cual Uruguay tenía por lo pronto ventajas, y tiene, yo creo, ventajas sustantivas en cuanto a la representación proporcional, en cuanto a mecanismos de democracia directa, en cuanto a las primarias obligatorias, vinculantes, generales y simultáneas para todos los partidos, en cuanto a una tradición de cooperación. Bueno, a mí yo soy medio fanático de los colegiados todavía, debo ser el único uruguayo que le gusta la idea No del queda nadie. colegiado. No hay ni ballistas que defiendan esto. Por eso, pero bueno, pero desde esa perspectiva yo creo que Uruguay, la experiencia uruguaya ha sido un laboratorio que nos ha enseñado mucho. A los uruguayos y al que quiera estudiarlo. Sí, sí. Eh, Chile, por el otro lado, en aquel entonces, y eso fue me acuerdo, era el gobierno, estábamos bajo el gobierno de Lagos, si no recuerdo mal, era el país que se comía al mundo, ¿verdad? Era donde las reglas del mercado eran claras, donde el corporativismo estaba muy limitado, donde había una suerte de lógica virtuosa de la inversión, del riesgo, de... Bueno, obviamente, mucho de esto estaba construido ¿no? Sobre palillitos, y se desmoronó en muchas cosas. Y se desmoronó porque el sistema dejó de crecer como venía creciendo, entonces el famoso, lo que aquí, único país del mundo, se hablaba del chorreo, ¿no? Cuando en todas partes del mundo se hablaba del goteo, en el mejor de los casos, eh, ahí empezamos a ver muy grandes problemas y donde el sistema político empezó a crujir, ¿verdad? Entonces Claro. fue como, esto no fue un evento, no son dos eventos, sino que es una serie de escenarios que se van moviendo lentamente, bueno, hasta que pasa algo y explota, ¿verdad? Y bueno, en este Claro. caso la explosión vino por una suba del tren, del metro de Santiago de 30 pesos, estamos hablando de 5 centavos de dólares americanos. Está bien, fue mucho, pero de vuelta, no son 30 pesos, son 30 años. Y ahí es donde, pero ya habían habido luces de alerta. Ya había habido clarísimo con el movimiento estudiantil, eso había sido in your face, como se dice, ¿verdad? Y bueno, y tímidamente, de vuelta, se tomaron decisiones que yo encuentro que fueron muy erróneas. Entre ellas, por ejemplo, yo encuentro que la reforma electoral fue una bomba de neutrinos para el sistema político chileno. Creo que el voto voluntario fue una bomba de neutrinos. Los dos, en el contexto de los gobiernos de Bachelet, eh, eh, el permitir las cooperativas electorales ahora para la convención, o sea, es decir, que los independientes se conformaran como un protopartido sin tener que ser partido, también generó mucho ruido. Yo te diría que si me apurás mucho, esas son las tres cosas que lograron bueno, que estemos donde estemos ahora. Bien. Y no puedo, capaz que no ves igual lo mismo, ¿no? Yo siento que pasamos como de un extremo al otro, ¿no? A ver, el problema de la educación superior en Chile y el elitismo que tiene y cómo se segmentó la educación superior, no es hija de alguna forma de, bueno, de una nueva generación que logró llegar a la universidad, ¿no? Cuando uno mira los números de finalización secundaria de Chile y los compara con los de Uruguay, en alguna medida dice, bueno, qué bueno el problema que tuvieron en Chile, que llegó
una clase media que no llegaba a la educación, a la cosa, y lo resolvieron muy mal. Resolvieron muy mal el problema. ¿Cómo resolvieron el tema? Segmentando, y eso, bueno, gente que sus padres, mis abuelos fueron a la universidad, llegaron y se dieron cuenta que había un sistema armado, que unas familias iban a las mejores escuelas y terminaban en las mejores universidades, y que eso era injusto. Pero llegaron. Y ahí, creo, Sí, no, bueno, corregime. pero Dante ya hablaba, Dante ya te decía, el camino al infierno está pavimentado buenas intenciones. O sea, sí, depende cómo mires la cosa. Porque si a vos te dicen todo el día que somos un país que crece, que tenemos dinero, que tenemos recursos, que no tenemos no sé cuántas decenas de miles de millones de dólares guardados en Suiza, justamente por la prolijidad del superávit estructural, uno de las tantas cosas que yo creo que eran imitables, ¿no? Como normas, porque no era una ley ni siquiera. ¿No? Me refiero a la ley del superávit estructural, es que si te entran 100 pesos al Estado, gastás 99, te guardás un peso, ¿verdad? El peso lo guardás. Bueno, eso era casi de ciencia ficción en Uruguay, Claro. ¿no? Con todos los gobiernos, te diría. Sí, sí. La Eh, eficiencia del sector público en general, ¿no? Ahí había como la calidad de la burocracia. ¿No hay una ventaja de Chile en la calidad de la burocracia del sector público o no lo ves tan claro? no la o sea, hay ciertos trámites y ciertos aspectos del funcionamiento de la cosa pública que es indiscutiblemente más aceitado que en Uruguay. Eh, pero hay otros bueno, que depende cómo mires, si estás mirando los procesos o estás mirando el resultado, ¿verdad? Claro, Y claro. efectivamente, Chile metió 1,5 millones de alumnos en la educación superior en cuestión de pocos años, pero esta gente no solamente se endeudaba, sino que muchos de estos pibes tenían que dejar la universidad porque no tenían cómo pagar. Y ni te digo si tenías un evento de salud en tu familia, tenías que, no, olvídate, porque la universidad acá es relativamente cara. Estamos hablando de matrículas, 5 millones de pesos, que son 6.000, 7.000, 8.000 dólares, una carrera normal por año, más todo lo que viene asociado a eso. Está bien, eso se trató de ajustar, y es como producto de la explosión del movimiento estudiantil en el cual estuvo Giorgio Jackson, y acá Giorgio Jackson tuvo, perdón, Giorgio Sachs, Boric. Boric también, claro, estaban todos juntos, ¿no? Y estos muchachos realmente lograron mover la cosa y que el país se arremeciera y abriera los ganchos diciendo, pero es verdad todo lo que está pasando estos pibes. Entonces, sí, efectivamente, quizás en el siglo XIX no llegaban, pero bueno, pero eso es como, es como un conformismo que evita justamente la otra pata que decir, pero pará, me estás diciendo que tenemos, y ahora me decís que no. Compramos docenas de F-16 y no podemos mandar a los pibes a la universidad. Sí, 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 F-16. sí. No, 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 no. Es evidente que todo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Esto es un tema de expectativas en términos relativos. La pobreza, las aspiraciones de las personas, sin duda. Lo que yo creo que puede tener alguna enseñanza para Uruguay es el sentido de cómo se solucionó, en particular el problema de cómo se solucionó cuando mucha más gente empezó a terminar secundaria, mucho más gente de lo que soñamos que la termine en Uruguay, básicamente el doble de personas, y había alguna comparación por allá que decía que el quintil más rico en Uruguay termina secundaria a un nivel similar al quintil más pobre en Chile. Bueno, cómo al tener ese problema y al masificarse, al tener que masificar la educación terciaria, cómo se resolvió mal y claramente generó ruidos que a la larga, y no tan a la larga, empezaron a... Pero, pero ojo, yo lo que sí diría es, ojo que tuvieron un problema que acá todavía no tuvimos. Así como muchas otras cosas, quizás probablemente estamos bastante mejor, en este tema, en términos de finalización educativa y en términos de inclusión secundaria y de universalización de la educación secundaria, todavía nos sacan varios cuerpos. Sí, sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. O sea, Totalmente. sí, sí. O sea, en muchos aspectos se ha hecho
un trabajo muy bueno. Yo no soy especialista en políticas sociales, pero por ejemplo en la reducción de la mortalidad infantil, en ciertos aspectos tecnológicos. Claro, después viene cuántos acceden a todo eso, ¿no? Pero se ven, hay cosas que decís, wow, a Claro. nivel de infraestructura, ¿verdad? Tanto la red de metro, las autopistas, los aeropuertos, en fin, también aquí en su momento se fue lo suficientemente inteligente para ser muy contracíclicos. Eso, el gobierno de Lago fue clarísimo, ¿verdad? Con la crisis, el tipo empezó a gastar más. Claro. Y Y gran tenía parte de espalda la, para hacerlo. Tenía espalda para hacerlo. habían sido muy prolijos, claro que sí, justamente por esta suerte de norma del superávit estructural que les dio un colchón muy grande, más un montón de otras cosas. Chile también es un país, cuando yo le digo rico, me miran y dicen, no, pará, o un país grande, ¿no? Claro, desde nuestra perspectiva lo es. Claro. Pero, pero no, efectivamente, sí, en ciertos ámbitos esto no es el fin del mundo, para No, no, nada. no, no. No, 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 no. Pero, Ahí. perdón, pero hay un componente de amortiguación que no lo tiene. Claro. Y ese componente es donde nosotros podemos sacarle más punta al lápiz en el Uruguay, ¿verdad? Porque desde antes de la independencia, inclusive, venimos activando estos pequeños resortes. Mejor dicho, desde el fin de la Guerra Grande, ¿no? Como que se empiezan a generar estos pequeños resortes de la coparticipación, la co esto, la co lo otro, que terminamos en el colegiado, ¿verdad? Todos esos procesos que, está bien, son lentos, aburridos, tediosos, todo lo que vos digas, pero te genera Amortiguan. amortigua, Eso, amortigua. un país que va más suave, con menos vaivenes, con menos cambios bruscos, Sí. pero que se evita los choques. Claro, claro, se evitan los choques y tenés mecanismos para resolver, en caso de que haya un choque, tenés mecanismos para resolver la pulseada sin tener que matarnos, por lo pronto. Claro. Eh, Y la diferencia no viene más. Argentina tiene como una cosa, bueno, y volviendo a lo que comentaba Malamud, como una cosa capaz que hasta junto con Uruguay, más similar a Uruguay, que tienen algunas diferencias con Chile, ya capaz que vienen desde la colonia, ¿no? En las bases sobre las que se fundaron en el tipo de institucionalidad, una cosa que siempre se dice de Chile y creo que uno lo ve, es como una ciudad mucho más vertical, no solo por el tema de clase, que también, sino también en algunos hábitos, en algunos modos, en algunas construcciones, y una sociedad capaz que tiene una lógica más igualitarista de este lado de la cordillera. Y eso quizás tiene bases bastante viejas, o no lo ves tan así. Lo que pasa es que Chile, en cierto sentido, es mucho más provinciano que el Río de la Plata. No te olvides que este país es una suerte de isla natural. Tenés una cordillera de 5.000 kilómetros, tenés un desierto super árido al norte. O sea, este país se puede dar el lujo de encerrarse en cierto sentido. Y justamente uno de los grandes dramas que siempre fueron muy evidentes, por lo pronto de la postdictadura en Chile, es esa tensión entre una élite muy conservadora en términos económicos, muy, muy libremercadista, pero sin aceptar las cosas que venían con el libre mercado. No sé, yo cuando hablo con mis alumnos, con gente, yo pienso, a ver, yo cuando pienso del capitalismo, mercantilismo, me imagino estas películas de los puertos, ¿no? Donde hay gente de todos los colores, hablando todos los idiomas, comiendo todo. Y ahí vos ves que hay tráfico de drogas, hay prostitución, hay movidas, hay mafias, Acá se quería ese intercambio de bienes y servicios, pero sin nada de lo malo, ¿no? Entonces, no, sin sexo, sin nada, sin sustancias raras, sin nada. Entonces, no, pará. No, Sin lo divertido, qué horrible, no, no. no, la especie humana es un poco más compleja. Entonces, ahí empezaron, o sea, yo vi cuando se aprobó el divorcio en Chile.
No existía el divorcio cuando yo llegué a Chile. Te estoy hablando, o sea, te das cuenta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hay como un desfasaje. En ese sentido, el Río de la Plata es mucho más cercano no sé, bueno, es Atlántico. Claro, claro, claro. Eh, bueno, y como que de a poco en Chile se va encontrando, ahora hay una suerte de, yo me siento como una montaña rusa. La verdad puede haber un momento de calma, pero no, vos sabés que se te viene la bajada, la subida, para un lado, para el otro, no sabés qué segundo, pero estamos en un momento que es una licuadora esto, porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Pero así como es de vertiginoso, es sumamente divertido si te gusta la cosa esta. Obviamente, Claro. entiendo que haya mucha gente que se maree, y es razonable cuando estás en una montaña rusa, uno se marea. Pero Sí. bueno, sí, hay algo de eso de que... Te hago una, para cerrar ya, te hago una pregunta que vinculando esto con tu historia personal. Vos te fuiste a estudiar afuera y después terminaste recalando en Chile. Porque también, como vinculado a esto, Chile logró en su sistema universitario, en su sistema académico, en esa elite, en los que logran como niveles y como vincularse realmente a niveles de excelencia muy buenos. ¿Cómo vinculás un poco esto, digamos, vos haber terminado en Chile con un poco esto que estábamos hablando? Sí, sí, no, indiscutiblemente Vos en contá un Chile poquito, vos te fuiste y estudiaste. yo, la segunda vez me fui en el 96, a ver, yo después de terminar el liceo hice mi pregrado, mi licenciatura en Israel, en la Universidad Hebrea, volví al Uruguay, yo quería estudiar ciencia política, no existía en Uruguay en ese entonces. Y yo volví en el principios del 92 al Uruguay y recién se había armado el Instituto de Ciencia Política. Y bueno, conseguí ahí un grado 1 como asistente de investigación o asistente de cátedra después. Y ya después me fui en el 95 a hacer el magíster y el doctorado de Estados Unidos. Terminé el doctorado en el 2001, plena crisis. Y claro, yo me había ido sin financiamiento del Uruguay, de ninguna cosa, y tenía que volver, no tenía ningún puesto en ningún lugar. Y el sistema uruguayo universitario está muy mal diseñado en cuanto a la carrera académica, porque le cuesta muchísimo absorber talentos un poco más con más trayectoria. Es decir, si mañana resucita Albert Einstein y dice, me quiero ir a vivir a Montevideo, pero quiero un laburo en la universidad, obviamente. Dame, no sé, ¿qué nos puede pedir Albert Einstein? ¿Un grado 5, una ¿Qué te puedo DT? pedir? ¿Qué te voy a cobrar? No, está bien, que me paguen como todos, pero dame una plaza. Bueno, la Universidad de la República está atada de manos porque no le puede ofrecer eso. Le puede dar 20 horas durante un año vía esto y te meto otro, después las otras 20 horas te la da la unidad donde vos aterrizás y después, bueno, después vemos. Y así, bueno, así no funciona el mercado Claro, universitario mundial. claro. Desde esa perspectiva, Chile, muchas universidades muy competitivas, sí tiene una lógica mucho más semejante a lo que sucede en otras partes del mundo. Entonces sí, vos te podés, sin tener ningún tipo de nada relación con una universidad, todos los concursos son internacionales, abiertos, y bueno, y si te ganaste la plaza, te la ganaste. Claro. Nosotros en mi unidad en ciencia política, en la católica, de los 17 profesores, 13 somos extranjeros. O sea, está bien, nuestro caso es un caso bastante particular, pero no es el único, hay muchos otros departamentos que tienen esa misma estructuración. O sea, vos imaginate un departamento de la Universidad de la República o de otra universidad en Uruguay, donde 2/3 de su plantel, estamos hablando ya de un plantel, no son uruguayos ni tienen relación con el Uruguay. Bueno, ahora Claro. obviamente muchos son ya chilenos, pero lo que te estoy diciendo es de que institucionalmente hubo los recursos y la predisposición para usar criterios muy claros, muy preestablecidos, muy
normales, entre comillas, en lo que funciona en el mercado académico. Y bueno. Claro. Para construir un sistema universitario mucho más abierto, mucho más globalizado de lo que capaz lo supimos hacer acá. Pero es que sí, y no solamente eso, agarrá el ranking que vos quieras, o el criterio que tú quieras, y dentro del mundo universitario de producción científica. Y sí, Chile está con Brasil arriba, constantemente. Sí. Y bueno, está. Pero no es una cuestión de tamaño, ojo, ¿eh? Hay países muy chiquitos que compiten muy bien en muchos ámbitos. Mirá el caso, bueno, hay varios países en Europa que son muy potentes, como Noruega, por ejemplo, Dinamarca, Suiza, Israel, Nueva Zelanda, yo qué sé. Hay de todo. Bien. Sí, 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 sí. Bueno, bien. Bueno, David, muchísimas gracias por este ratito. Ya estamos ahí cumplidos la hora. Estamos tratando de que tengan este formato, de que no se nos vaya muy, muy largo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que fue por demás interesante. Y bueno, seguro que volvemos a estar en contacto pronto. Muchas gracias y un abrazo para todos.